Sesiones 24. Vía remota. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Comenzamos aquí otra edición de Sesiones 24 en este modo remoto, modo vía Zoom con Carlos Cabezas, que ya está ahí en el otro lado de la pantalla. Carlos, muchas gracias por conectarse con nosotros. Hola Pablo, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Pues, sí, pues así son los tiempos, ahora nos conectamos, no nos encontramos. Exactamente, nos conectamos y vamos a conversar justamente de lo que ha estado pasando con tus días, Carlos, en este encierro largo, que es evidente que has estado trabajando harto. Vamos a hablar de transmisiva y otras cosas, pero quería saber un poco cómo estás tú, primero que nada, cómo te ha pillado esta pandemia a nivel personal, musical, emocional. Sí, mira, en general somos medio ermitaños para nuestras cosas, siempre hemos sido un poco, entonces no ha variado mucho la dinámica. Tengo mi estudio, acá estoy en mi casa, trabajo acá mismo, entonces la dinámica diaria no ha cambiado mucho, pero sí, obviamente todo lo que está pasando nos afecta porque como nos ha pasado a todos, nos saca de nuestros patrones normales, donde sabemos todo lo que va a pasar todos los días, ¿cierto? Y nos pone en este ámbito en que la comunicación, la sensación social de lo que está pasando te afecta fuertemente. Eh, entonces, ha sido un periodo que claro, que ha sido, a ver, complicado y complejo por muchos motivos, ¿cierto? Sentir que hay mucha gente pasándolo mal, sentir cómo se hacen tan evidentes las fallas sociales que tenemos, las brechas sociales que tenemos, eh, y ver eso eh, igual nos afecta a todos. Creo que este tipo de situaciones con esta pandemia que nos afecta socialmente a todos, nos hace tener una conciencia social que normalmente no tenemos, porque andamos preocupados de nuestras cosas, ¿cierto? Se supone que este neoliberalismo donde estamos se basa un poco en eso, en la individualidad, en el individualismo, el que para que te vaya bien a ti tiene que irle mal a otro, poco menos, como dice Maturana. Entonces, eh, tener de nuevo de vuelta esta conciencia social, comunitaria, te hace bien, porque te remece. Estamos todos bien remecidos por todo lo que está pasando. Aparte de la pandemia, nosotros tuvimos este estallido social antes, que también nos está afectando harto. Muchas de las cosas que se levantaron en el estallido social como preocupaciones sociales fuertes, ¿cierto? Quedaron con la pandemia como que terminaron de quedar en evidencia desde otro lugar, más allá de las ideologías y ¿cierto? De las miradas que pueda tener cada uno, desde una cosa más ya de guata, como que todos estamos sintiendo que hay brechas sociales demasiado importantes que hay que tratar. Entonces, es un tiempo súper interesante, lo encuentro interesantísimo. Creo que es un tiempo de mucho aprendizaje, y espero que con el tiempo, cuando recordemos esto, ¿cierto? Podamos sacar buenas conclusiones de todo lo que pasó acá, en el sentido de que hayamos sido capaces de evolucionar a un estado social un poco más saludable para todos. Sí, interesante lo que dices, Carlos, porque en general la sensación es más de pesimismo, pero tus palabras son bastante esperanzadoras, así que ojalá que se cumplan y que podamos sacar algo positivo de esta pandemia. Además, tú estabas trabajando harto, en realidad pega no te ha faltado, y te quería preguntar justamente por esa lógica que encontraste junto a un grupo de músicos y a un director de cine, de aprovechar esta pandemia con este concepto de transmisiva. ¿Nos puedes explicar qué es transmisiva? Sí, mira, todo esto partió por un encargo, una especie de solicitud del Museo de la Memoria que le pidió a varios músicos, ¿cierto? Hacer algún tipo de presentación desde la casa, desde los lugares de aislamiento de cada uno, digamos. Y entendiendo que el cantautor, digamos, ¿cierto? No es lo de uno. Eh, eh, Intenté buscarle una vuelta narrativa y una manera de poder mostrar esto, que fuera un poco más interesante para los espectadores, ¿cierto? Y parte del encargo era hacer reflexiones también sobre lo que estábamos pasando. Entonces, eh,
como para unir todo eso y habiendo hecho buenas migas con Gaspar, Gaspar Antillo, el director de la película Nadie sabe que estoy aquí, nos embalamos ahí en buscar una manera de hacer las cosas que fue súper experimental, bien orgánico, todo ahí, ¿cierto? Con el celular grabando, eh, intentando darle una narrativa distinta a la presentación. Y así se hizo el capítulo 1, ¿cierto? El primer capítulo de Transmisiva, este, esta especie de mensaje que no sabemos de dónde viene, si del pasado o del futuro, una cosa así, ¿cierto? Y quedamos tan contentos con eso que buscamos cómo continuar un poco eso y llegamos a esta idea de hacer una especie de temporada de 3 capítulos, ¿cierto? Siguiendo esas ideas, hicimos este segundo capítulo con la Banda del Dolor, que es la banda con la que grabamos de nuevo en vivo, ¿cierto? Este disco El Resplandor, y eh, eso lo presentamos hace poco, está en este minuto on demand, y la idea del tercer capítulo sería hacerlo con los electrodomésticos para cerrar esta temporada, ¿cierto? De 3 capítulos. Ha sido un trabajo súper entretenido de hacer porque ha sido muy colaborativo, ¿cierto? Ha, ha aparecido una manera nueva de poder trabajar a distancia con los músicos, ¿cierto? Y eso ha significado un espacio distinto, pero bien interesante porque, o sea, cuando estaba todo normal, igual costaba que nos juntáramos a trabajar, entonces esto de alguna manera como que abrió un espacio distinto y bastante eh, útil en términos de trabajo, de poder avanzar en los trabajos que estamos haciendo. Entonces, estamos recontentos con el resultado de lo que ha pasado con todo esto. Carlos, cuando explicabas Transmisiva, vamos a ver algunas imágenes en un ratito más de la primera canción que vamos a escuchar hoy día en Sesiones 24. Es un lenguaje nuevo en el fondo, porque es un show, hay música, pero también hay reflexiones, hay conversaciones, hay un trabajo cinematográfico. Este director Mm. tomó sus grabaciones y las fue montando, o sea, es como inventar algo nuevo, ¿no? Totalmente. Sí, llegamos a eso, como te decía, el primer capítulo fue muy experimental, no sabíamos dónde íbamos a llegar, estábamos ahí, sobre todo que estás avanzando con elementos tan básicos como los celulares, entonces como que eh, no, no, como que no estaba esta idea que pudiéramos a llegar a algo tan claro como finalmente resultó el primer capítulo. Y eso es súper interesante porque una de las cosas que se supone que pasa en estas circunstancias, ¿cierto? Es que las maneras de trabajar cambian, eh, y se abren espacios más experimentales. Se supone que todos trabajamos los seres humanos en base a ciertas certezas, ¿cierto? Todos los días. Por ahí hay una persona que hablaba de eso, de que una de las cosas que se han caído son las certezas, ¿cierto? Y que todos los seres humanos estamos acostumbrados a que si apretamos un botón se produce tal resultado, qué sé yo. Y acá las certezas desaparecieron, ¿cierto? En todas estas circunstancias. Pero lo bueno que tiene eso es que aparecen espacios más experimentales que de repente como que se te olvida todo eso, ¿no? De jugar de nuevo de cero, o sea, Gaspar es un profesional del cine, ¿cierto? Y está acostumbrado a trabajar con high-tech, buenas cámaras, qué sé yo, todo eso. Entonces, para él, este espacio terminó siendo súper interesante porque trabajar con lenguaje actual de los celulares, con baja resolución, con distintas resoluciones, por ahí que llegamos al blanco y negro un poco con eso, con la idea de homogeneizar un poco y darle una atemporalidad también al trabajo. Eh, Todas esas carencias, ¿cierto? Que se supone que también se ha hablado mucho que en términos creativos, ¿cierto? Cuando tienes carencias es cuando aparecen más lenguajes distintos, aparecen nuevas cosas, más que cuando tienes todas las herramientas a tu disposición, ¿cierto? Porque te, te, te activa ciertos instintos, así que más de supervivencia, ¿cierto? Que aplicados a las herramientas de, de-
procesos artísticos, ¿cierto? Procesos creativos, pueden llegar a lugares distintos. Pues entonces, llegamos a este lugar distinto en este capítulo, en este primer capítulo aparecieron estas personitas, estos personajes que de alguna manera mostraban un tipo de humanidad congelada ahí, ¿cierto? Y mostraban estos paisajes externos también, donde no habían humanos, qué sé yo, se empezó a armar una especie de narrativa que va en este otro plano, ¿cierto? Que es algo que también que se toca como reflexión en este primer capítulo, que va con un plano más emotivo, más instintivo, más emocional, ¿cierto? Al revés de esta racionalidad en que estamos todos gritándonos demasiado y que hay demasiadas teorías, demasiados análisis, como que nos cuesta harto ponernos de acuerdo, pero en términos, sabemos que el arte, ¿cierto?, nos ayuda a entender y que la música tiene un lenguaje bastante universal, ¿cierto? Y puede compartir emociones y sentimientos que de otra manera no se comparten, y en un plano en que todavía es muy creíble, es muy real, ¿cierto? Para todos, no tenemos que analizar tanto para sentir algo. Entonces ha sido un trabajo súper interesante en términos creativos, y de ahí entonces aparecieron ciertas líneas como para el segundo capítulo, y ciertas narrativas lenguajes narrativos que se mantuvieron, y estamos preocupados cómo hacer con el tercer capítulo ahora, porque ha ido subiendo tanto esto. Ahora tenemos que enfocarnos en el tercer capítulo con los electrodomésticos, no sé dónde vamos a llegar, pero está exigente, pero bueno, así nos gusta, así que estamos felices con esta aventura de Transmisiva. Vamos a escuchar justamente, Carlos, de ese primer capítulo de Transmisiva, una canción que se llama Canción Azul. Vamos a escucharla y luego te pregunto de qué iba, cómo nace y cuál fue la idea de esta canción que ya empezamos a descubrir y a escuchar aquí en Sesiones 24 en el canal 24 Horas. Levanté las cortinas sin luz, me encerré arrancando del sol, escuché las pisadas que congeladas subieron escalas y tropezaron en mí.
Desperté en el mismo lugar, respirando la realidad, bostezando los sueños que se llevaron de vuelta los fuegos de arrojarte a la luz. Y digo adiós, adiós canción azul, hasta que viajes tú, hasta no vernos más por una eternidad. Hasta dormir al fin, soñando amanecer, mirando sin mirar. Y digo adiós, adiós canción azul, hasta que viajes tú, hasta no vernos más por una eternidad, hasta dormir al fin, soñando amanecer, mirando sin mirar, sentir tu dulce paz. Seguimos en sesiones 24, recién pasaba Canción Azul con Carlos Cabeza, que está al otro lado de la pantalla. Carlos, Canción Azul, de esta grabación de Transmisiva, ¿cómo nace, de dónde viene el concepto de esta Canción Azul? Sí, bueno, Canción Azul está en el disco Los Electrodomésticos, en el último, en el Next La Humanidad, y es difícil cuando te preguntan de dónde viene tal canción, ¿ah? Pero no sé, en algún minuto vi una película que era la historia de una persona que se quedaba ciega de una manera muy rápida, no sé cómo se llama la enfermedad, pero que como en una semana se le empezó a achicar, empezó a aparecer un cuadro negro que empezó a agrandarse, y hablaba un poco de lo que le pasaba a esta persona, ¿cierto?, en términos personales al ir entrando en esta ceguera, y
de alguna manera siento que esa historia tiene algo que ver con Canción Azul y por ahí eh, acerca de ciertas cegueras existenciales que podemos tener en algún minuto. Pero bueno, esa es una interpretación solamente. Una de las cosas que me gusta de los trabajos, no, de las canciones que se hacen es eh, que pueden tener distintas lecturas desde muchos lados. Y por eso trato de no tener mucha claridad de dónde aparecen las cosas cuando estamos en los procesos ahí de composición. Trato de dejar la cabeza lo más fuera posible y el intelecto lo más fuera posible para que sea bien intuitivo. También la intuición es bien básica en mi trabajo, pero siento que buscándole ahí alguna vuelta tiene alguna relación que ver con esa película, una película europea que vi en algún minuto y que me pareció interesante como reflexión del, en términos de lo que es sentir, ¿cierto? Una visualidad. También hay material nuevo, ¿no? Estáis trabajando con la Banda del Dolor, haciendo cosas que tienen alguna perspectiva 2021. Sí, sí. Bueno, una de las cosas que ha pasado con Transmisiva, ¿cierto? Es que en cada uno de los capítulos hemos puesto canciones nuevas. Entonces, en el primer capítulo está esta canción Pies Descalzos, que es nueva, y en el segundo capítulo también hay una canción nueva que desarrollamos con la Banda del Dolor y hemos estado viendo un par de canciones más de trabajar. Hemos compuesto harto en esta etapa, ¿cierto? Obvio, todos los músicos yo creo que hemos estado componiendo. La cantidad de música que va a aparecer va a ser muy interesante después de este periodo. Y va a ser una especie de documento de todo lo que está pasando acá, yo creo. Y dentro de eso, ¿cierto? Bueno, con la Banda del Dolor pasó esto que esta idea inicial, ¿cierto? De juntarnos para grabar este disco y una sola vez, ¿cierto? Eh, eh, Resultó con el tiempo ser bastante ingenua, porque nos entusiasmamos con el hecho de trabajar juntos, ¿cierto? Se armó un espíritu de banda bien potente y de hecho tocamos un par de veces más, es cierto, el disco El Resplandor. Y dentro de esta idea de Transmisiva, ¿cierto? Por una parte, y por otra parte con este material nuevo que ha aparecido a partir de trabajos también que he hecho para series como El Presidente, de Amazon. Eh, entonces apareció material nuevo y este es por un lado y este espacio con esta banda por otro que se siente súper bien para hacer cosas juntos y que le da camino a otro material que no es el que se hace con electrodomésticos, otra estética también distinta a la de los electrodomésticos. Entonces, sí estamos trabajando porque hay mucho material, se ha acumulado mucho material y tenemos ahí un plan de trabajo estamos montando algunos temas como para eventualmente publicar algo el próximo año. Y para cerrar justamente esta conversación, Carlos, viene de Pies Descalzos, que es la canción nueva que estrenaste en ese capítulo 1 de Transmisiva que vamos a escuchar a continuación. Una canción que es reciente, está compuesta aquí hace poquito. Sí, pues. ¿Es una idea que veníais trabajando de anterior? No, fue compuesta ahora en esto, hace 2 meses de haber salido esta canción. Hubo un momento hace como 2 o 3 meses en que como que o sea, como que te das cuenta en algún minuto, ¿cierto? Al principio estáis todo como descoordinado con lo que está pasando, creo que lo que nos pasó a todos, pero como hemos conversado un poco antes, cuando te empiezas a dar cuenta que de lo único, de lo especial, de lo irrepetible que va a ser este momento en la vida de la humanidad, ¿cierto? Te das cuenta que es súper importante las reflexiones en términos de procesos creativos que pueden aparecer en este entorno. Pues. Entonces, te das cuenta de eso y te baja una especie de frenesí por hacer cosas y por hacer, no sé, por componer ya claramente, ¿cierto? Y entonces aparecieron una cantidad de canciones y dentro de eso apareció Pies Descalzos, que es como una, no sé,
tiene que ver, yo creo, con las reflexiones de este tiempo. Como te decía antes, prefiero no irme en descripciones tan básicas. Alguien por ahí decía como que para hablar de la música es lo mismo que danzar acerca de la arquitectura. Son cosas como que no, o sea, la música es la que cuenta la cosa. Y como hemos hablado antes, ¿cierto? La música comunica desde otro plano del lenguaje que es justamente el que no queremos, que el que queremos privilegiar más que el contar, oye, se trata de esto específico, porque eso como que cierra un poco la lectura que pueda haber más abierta, que es lo que buscamos para que, ¿cierto?, la música y el texto resuene de la manera que sea, pero distintas en cada persona. Así que, pero siento que es una bonita canción esta que apareció de Los Pies Descalzos en este momento. La escuchamos entonces, Carlos Cabezas, muchísimas gracias por esta conversación con Sesiones 24 y nos quedamos con esta canción para disfrutar La Pies Descalzos. Un abrazo y ya nos estaremos comunicando, Carlos, tu casa. Ya pues, Pablo, muchas gracias por la invitación y muy buena la conversa. Gracias. A ti, Carlos, se acaba aquí entonces Sesiones 24 y nos quedamos con la música de Carlos Cabezas y la Banda del Dolor con Pies Descalzos. Seguimos acompañándonos en el siguiente tema, Pies Descalzos. Hasta retornar la humanidad es la gran ciudad que va a soñar, tu casa de cristal. Hasta devolver la calle fiel es la humanidad que va a doler, tu casa de papel. Hasta resistir lejos de ti es el corazón que se encontró contigo en un rincón. Hasta respirar una vez más en las ganas de mirar hablar desde la gran ciudad del sueño por estar. Cuando vas a hablar, a conversar. Sueña el tiempo de un cielo abierto que vuelve a gritar. Estás tiritando, los pies descalzos. Es el alba que te va a volar. Amor, amor. Hasta compartir el recibir es la redención de la canción que cantas con dolor. Hasta abrazar una vez más la sonrisa de la soledad desde la gran ciudad del sueño por tocar. Cuando vas a estar a saludar. Sueña
pies descalzos, es el alma que te va a volar, amor, amor. Sesiones 24. Vía remota.